En los últimos días hemos estado viendo el tema del hombre carnal y el hombre espiritual. Espero que hayan captado la importancia del tema para sus propias vidas, entendiendo cuál es la urgencia que tenemos de abandonar todos los aspectos de carnalidad que podamos tener y entrar rápidamente en la espiritualidad. Porque el Señor viene por una iglesia que esté en el camino de la espiritualidad, no por una iglesia carnal. Quiere decir que tenemos esa urgencia de crecer, de madurar, de salir de nuestras emociones y de nuestros criterios humanos para meternos en el mundo del espíritu. Alguien hará entonces la pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos que estamos en el espíritu y no en la carne? Y esa es una magnífica pregunta, precisamente es el tema de hoy. El título es ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el agente de la santificación, o sea, precisamente de la maduración del creyente o del paso de la carnalidad a la espiritualidad. Pero primeramente tenemos que estar seguros de qué es lo que creemos y por qué. Por eso hay bastante palabra, les pido que la anoten rápidamente y la revisen después con calma, porque tenemos que avanzar con relativa rapidez. Tenemos primeramente que saber quiénes somos nosotros, espiritualmente hablando y en el mundo cristiano. Vamos a mirar Gálatas 3:26. Dice, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El versículo 27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Bueno, el primer paso, mi hermano, mi hermana, es que tú te cuestiones a ti mismo y te preguntes si realmente crees esta palabra que ya voy a volver a repetir. Porque es que tienes que creerla, así de sencillo. Entonces, la única forma de lograr eso es desafiando tu razón. O sea, tú mismo te desafías a ti mismo y dices, no importa si entiendo o no entiendo, lo que me interesa a mí es creer con fe bíblica. Por esa razón voy a tomar cada versículo y voy a creerlo aunque no lo entienda. Entonces repito, Gálatas 3, 26 y 27. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Explico ese versículo. Si cada uno de los asistentes ha tenido la fe necesaria, no digo suficiente, necesaria, la fe mínima para un día aceptar a Cristo, conforme a lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, entonces ya somos hijos de Dios. A los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice en Juan 1:12. El siguiente paso es que tú te preguntes si realmente te sientes, eres consciente de que eres hijo de Dios. Pero tranquilo, si en algún momento has dudado de esto, lo que tienes que hacer es aceptar lo que dice la palabra hoy. Yo desecho todas mis dudas, desecho todos mis cuestionamientos, mis argumentos, mis preguntas, y hoy digo amén y amén al hecho de que dice aquí, todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjate que ahí dice por medio de la fe. Significa que la fe hay que ejercerla continuamente y que por tanto no se trata de un solo día, sino del día de hoy. Hoy tienes que decir, yo soy hijo de Dios por la gracia del Señor Jesucristo. Y el versículo 27 te dice algo que también tienes que tomar y volverlo una certeza en tu vida.
Mira que la fe, según la definición, es aceptar lo que no vemos. Pero la fe tiene que convertirse en certeza, que es esa fe repetida por la cual tú ya no dudas y sabes a ciencia cierta que lo que te enseñaron, que lo que dice la palabra, que lo que has aprendido del Señor es cierto. Entonces la certeza te va a guiar en el versículo 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, o sea, sumergidos en Él, se han revestido de Cristo. Tú estás revestido de Cristo. Revestido quiere decir vestido y vuelto a vestir. Todos los días la persona de Cristo te toma y te cubre por fuera y te llena por dentro. Tienes que sacar de tu cabeza cualquier idea de que ser cristiano es ser un simpatizante de la predicación del Señor Jesucristo, muy bonito todo lo que diga, pero mi vida no ha cambiado nada. Eso no es válido, porque si tú estás revestido de Cristo, tarde o temprano, cada vez más y en cada aspecto, tu vida se va pareciendo un poco a la de Cristo. Estás revestido. Entonces te decía que lo primero que hay que tener aquí es la certeza de que crees eso. Si tú no puedes creer eso, estamos perdiendo el tiempo de aquí en adelante y entonces pues podemos cambiar de actividad. Para continuar, tenemos que partir de esa base, que tú crees eso y que tienes la certeza, primero, de que eres hijo de Dios y segundo, de que estás revestido de Cristo. No que Cristo está en alguna parte por fuera de tu existencia, sino que Cristo está en tu existencia, por dentro y por fuera. Lo dice la palabra. ¿Por qué estoy insistiendo hoy en que hay que desafiarse? Porque es que todos los logros espirituales son por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible lograr la mayoría de las bendiciones. No estoy diciendo todas porque el Señor sigue bendiciendo con gracia. Sigue dándonos cosas inmerecidas. Pero el crecimiento real y verdadero requiere tu consentimiento con la voluntad de Dios para que le digas, amén, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Ese es el primer punto a considerar para saber quiénes somos. El segundo está en la segunda de Corintios 1, 21 y 22. Segunda de Corintios 1, 21 dice, y Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió con Cristo. Dios, el Padre. El versículo 22 es el central aquí. Es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Yo sé que tú en alguna parte, en algún momento has oído alguna predicación que te ha dicho que tú eres templo del Espíritu. Sí, yo sé que lo has oído. El punto hoy es que tienes que creer que el Espíritu Santo está contigo dentro de ti. Aquí lo dice. Hemos recibido un sello, también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Espíritu en nuestros corazones. En tu corazón mora el Espíritu. Tienes que tomar ese concepto de la palabra de Dios y colocarlo en tu corazón y decir, amén. Ahora sé que soy revestido de Cristo y habitado por el Espíritu Santo. Porque con estas dos cosas es que se logra el resultado del crecimiento espiritual. El pastor de la iglesia puede darte 30 predicaciones sobre cómo crecer espiritualmente. Un hermano que te aprecia mucho puede regalarte 10 libros sobre crecimiento espiritual a través del Espíritu Santo. Pero si tú no crees estas dos cosas que hemos dicho, no se avanza en nada. ¿Por qué estoy insistiendo en que es necesario creer? Hermanos, porque la iglesia del siglo XXI es una iglesia que se congrega, pero con mucha falta de fe. La iglesia actual, la iglesia que quiere ser arrebatada por el Señor, es una iglesia que tiene que desafiarse a creer.
todo lo que la palabra dice, no solamente unas partes. Porque la vida carnal, la vida tibia, la vida por un lado de congregación y por otro lado de pecado, es el resultado de no creer en el poder santificador del Espíritu Santo de Dios. Conforme a lo que vamos a ver en la palabra, que es lo que se va a desarrollar hoy. Y el tercer punto para saber quiénes somos está en Juan 14, 17. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo, los incrédulos, los hombres naturales, no tienen la vocación para poder creer ni la capacidad en que hay un espíritu que podría morar en ellos y transformarlos. El cristiano espiritual, por otro lado, cree profundamente en que debe desarrollar una relación con el Espíritu Santo para poder recibir de él continuamente todo el poder y la transformación. Pero en la mitad está el cristiano carnal, que muchas veces piensa como incrédulo, como natural. Por tanto, no le cree al Espíritu Santo, no cree que el Espíritu Santo le pueda hablar, le pueda guiar, lo pueda enseñar, nada de las cosas que vamos a ver de aquí en adelante. Tu plan de vida, si tú decides aceptarlo, como se dice por ahí en alguna película, es el de un conocimiento cada vez mayor de cómo es que el Espíritu Santo obra en tu vida. Hoy vamos a ver las bases de eso y un crecimiento también cada vez más grande en cuanto a tener una relación viva con esa persona viva de la Trinidad. El hombre espiritual es el que está lleno del Espíritu Santo y se deja guiar por él. Pon esta frase en tu corazón. Si tú quieres ser hombre espiritual, no hay forma sino dejándote, en este caso, llenar del Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes crecer solo, con tus esfuerzos. No puedes crecer por mucho estudio mental y racional que tengas. No puedes crecer porque estés en una iglesia famosa, porque estés muy orgulloso de tu pastor y de tu iglesia. Sacas pecho y dices, yo me congrego en tal parte, yo soy cristiano desde hace 10 años. Nada de eso te sirve. Lo único que te sirve es tener una verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios. Y si la tienes, entonces no tienes por qué temer que el Señor va a venir por ti. Bueno, con esos 3 puntos, ese trípode que es la base, vamos a ver el resto de la enseñanza que tiene que ver con el hecho de que ¿para qué es que sirve el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra con respecto al Espíritu Santo? Dijimos que uno de los puntos del crecimiento cristiano es crecer en el conocimiento de Dios. En este caso, crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. En Romanos 8:14 nos dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya lo habíamos visto de otra manera arriba, en el primer versículo que vimos hoy. Este versículo de Romanos 8:14 lo podemos citar al revés. Los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Captaste el sentido? Entonces, si tú eres verdaderamente hijo de Dios, tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Aquí hay una ecuación, lo uno va ligado a lo otro. El verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. El verdadero hijo de Dios no es el que se mete a una iglesia cristiana, no es el que abre una Biblia, no es el que ora. Todo eso es parte de ser hijo de Dios, pero la definición que da la Biblia, o sea, que da Dios, que nos da a nosotros, es que es con el Espíritu que se demuestra si somos hijos de Dios o no. El Espíritu Santo. Porque si tenemos otros espíritus, espíritu de codicia, espíritu de trabajo, espíritu de envidia, espíritu de murmuración,
de contienda, pues esos espíritus no son de Dios. ¿Son de quién? Ya sabemos, son de la oscuridad. Por tanto, un hijo tiene que mostrar la filiación genética de su padre. Un hijo se tiene que parecer a su padre. Si un cristiano se está entrando a una iglesia y se está congregando, pero está pecando continuamente, no se está pareciendo a su Padre celestial. Perdón que hoy sea como tan estricto en esto, pero yo tengo que tener claro eso. Soy hijo de Dios, entonces me comporto como mi Padre. Y para eso es que tengo la ayuda del Espíritu. El deseo profundo de un tutor es el que ustedes pueden consultar allá en lo íntimo de su ser. De esta manera, probablemente cuando uno está enfermo, o cuando está solo, o cuando tiene un problema grave, económico, o familiar, o una pérdida, o cuando necesita tomar una decisión importante, es allí cuando se da cuenta cuánto le gustaría tener una persona confiable a quien preguntarle, ¿y ahora qué hago? Cuando uno es pequeño y tiene a su papá cercano, pues, o a su mamá, tiene esa ventaja. Pero cuando va creciendo, hay momentos en que, no importa si se tiene 50, 70 años, el corazón a veces se siente huérfano. Esa orfandad es la que yo estoy planteando hoy aquí, que debe haber en algún momento tocado el espíritu de ustedes para mostrarnos que en el fondo del corazón tenemos un apetito, una necesidad de encontrar un guía como tutor, como maestro, que nos diga por aquí o por allá. No sé, de pronto estoy extrapolando y estoy presumiendo que ustedes han sentido eso. A mí me ocurrió muchísimas veces en la vida antes de conocer a Dios. Y muchísimas veces en mi caminar con el Señor lo he sentido otra vez. He vuelto a decir, Señor, qué bueno que me hablaras en este momento y me mostraras qué tengo que hacer. Ojalá, Padre, me pudieras guiar en esta situación tan conflictiva y mostrarme, Señor. Yo, sinceramente, creo que más de uno debe sentir esa necesidad de ese guía espiritual. Eso es lo que nos está respondiendo Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. El sentimiento de hijo, de filiación, significa que uno cuenta siempre con un Padre. Y el Padre nos dejó al Espíritu Santo dentro de nosotros, para que tengamos esa seguridad de que podemos caminar independientemente de los conflictos y de las confusiones que podamos estar viendo. Por otra parte, Gálatas 4, 6 al 7 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ahora con H mayúscula, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Tú ya no eres esclavo de nada, de nada. En el momento en que tú aceptaste a tu Salvador, el Señor te liberó de toda cadena, de toda cárcel, de toda opresión, de toda maldición. Es mentira, por ahí en algunas partes se predica que hay que hacer ciertas cosas para liberarse de maldiciones generacionales y de que de pronto alguien lo maldijo a uno y que de pronto el brujo de la esquina le está haciendo ¿cómo se llama? Una de estas cosas que hacen ellos. Nada tiene poder contra el Hijo de Dios que conoce a su Padre Celestial. El verdadero Hijo de Dios se reconoce libre de cualquier potestad satánica. Eso no quiere decir que no reconozca a Satanás y que no reconozca que tiene una lucha espiritual, pero que sea esclavo, no. El cristiano no es esclavo ni del cigarrillo, ni del licor, ni del sexo, ni del dinero, ni de los deseos emocionales, esclavizantes, la depresión, la tristeza, nada de esas cosas, nada. El diablo viene a ti y te quiere hacer creer que eso es real, que esa depresión, que esa tristeza, que esa soledad es real, pero eso es mentira.
En el momento en que Cristo te tomó a ti por hermano para llevarte a la presencia de Dios el Padre como hijo, en ese momento te liberó de todas las cosas. Lo que pasa es que Satanás sabe que nosotros somos seres de costumbre, que como éramos esclavos, cuando no conocíamos a Cristo, entonces fácilmente nos puede venir a mentir y nosotros nos creemos en la mentira y volvemos a caer supuestamente en sus garras. Pero no hay cárcel, hermano. Si tú lo crees verdaderamente, si crees que Cristo es tu liberador, no tienes ni una sola cadena que te controle. Ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, mira, no es cualquier maestro, cualquier guía del Espíritu Santo. Es la persona de la Trinidad que viene a decirte que tú eres hijo de Dios. Esto es real, mis hermanos. El Espíritu Santo coloca la certeza en el corazón del Hijo de Dios, el que está caminando en el Espíritu, de que verdaderamente tiene un Padre Celestial, que no está solo. Esta es la forma como uno puede afrontar una pérdida. Cuando un ser querido se va, sea hijo, sea padre, sea pareja, y uno es consciente de su filiación con Dios el Padre, la soledad no viene a martirizarlo, a marcarlo. Y además aquí dice que tiene una increíble herencia. Vuelvo y te desafío. ¿Tú crees en esto? Gálatas 5:18. Ya vamos entrando en materia. ¿Para qué es necesario el Espíritu Santo? Primero, para que tengas un guía. Segundo, para que tengas certeza de que eres hijo de tu Padre Celestial. Tercero, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Este versículo se lo puedes citar a cualquier religioso que venga y te diga, hermano, es que hay que guardar el sábado, hermano, es que hay que hacer esto y esto, porque eso es lo que manda la Biblia en el Antiguo Testamento. No estamos bajo la ley, porque somos guiados por el Espíritu. ¿Significa eso que la ley pasó? No pasó. La ley sigue estando ahí. No ha sido abrogada. Lo que pasa es que ahora con el Espíritu la podemos cumplir fácilmente, ya no por obligación. Entonces con esta palabra salimos de la religión legalista. Si tú estuviste con los mormones o con los judeomesiánicos o con los católicos o los testigos de Jehová que te decían que había que guardar determinados días, hacer determinadas ceremonias, tener determinados sacramentos por si te ibas a morir, puedes estar seguro de que era una religión legalista de la cual te liberó el Señor. Y también estás liberado de la repetición ritual. Léete muy bien la epístola a los Gálatas, la primera y la segunda de Corintios, y también la epístola a los Hebreos para que descubras cómo el cristiano es libre dentro de su cristianismo. Ojo, no de no congregarse, pero no necesariamente congregarse siempre el domingo a tal hora, porque si no, está fallando. Lo que tiene es que congregarse un día a la semana para darle la gloria a Dios y la gratitud a Dios el Padre y a Dios el Hijo, para reconocerlos como su día de reposo, así como Dios reposó. Pero eso puede ser el sábado, puede ser el domingo, o puede ser el lunes, si no alcanzaste el domingo. Pero debes congregarte. Te recomiendo eso. Congrégate en tu familia, con tu casa. Entonces tenemos aquí que el Espíritu Santo nos libera de rituales y religiosidades. En Ezequiel 36:27 nos dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes, oigan esto, y haré que anden según mis leyes. Haré que anden según mis leyes. Está diciendo Dios, yo soy el que va a hacer que ustedes cumplan mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Este es el Evangelio de la Gracia predicado en Ezequiel 26.
El Señor hizo una promesa, se la hizo a Israel y le dijo que iba a hacer un nuevo pacto mediante el cual ya no iba a ser por ley, sino por fe, que los que creyeran en un Dios que capacita, que libera, que sana y santifica, ellos iban a vivir una vida de libertad espiritual, pero también iban a descubrir una cantidad impresionante de secretos, y fuera de eso, estaban reservados para una vida eterna, cosa que no fue así con los israelitas. Yo no me explico por qué cristianos de 2, 3, 4 y 10 años terminan regresándose al mesianismo, cuando el cristianismo es libertad y el judeomesianismo es esclavitud, es ley. Yo no entiendo eso. Es una obediencia producida por Dios mismo, pero te estoy hablando aquí claramente de esto. Mientras tú seas cristiano carnal, vas a ver que no puedes sino tratar de obedecer por esfuerzo. No sabes cómo obedecer, como está aquí, en el Espíritu. Si te comprometes con el Espíritu Santo, vas a empezar a ver cómo Él te va capacitando para obedecer. Te va dando el deseo de cumplirle a Dios, ya no mentirle, ya no robarle, ya no dejar de hacer las cosas que agradan a Dios, porque el fondo del corazón del cristiano espiritual es el primero que se duele cuando peca. El cristiano carnal no le duele mucho pecar, pero el espiritual sí. Después de este versículo de Filipenses 2:13 vamos a ver cómo es el proceso de aprender a confiar en el Espíritu Santo, porque sé que algunos están preguntando, bueno, sí, me está enseñando todas esas cosas, pero ¿cómo se obedece al Espíritu? Ya vamos a ver. Filipenses 2:13 nos complementa Ezequiel 36:27, que ya lo vimos. Vuelvo a leer Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Cómo? Con mi espíritu dentro de ustedes, dice el Señor. Entonces, Filipenses 2:13 nos complementa ese versículo, dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Lo captaste? Dios es el que produce el querer y produce el hacer para que podamos cumplir su buena voluntad. Te voy a relacionar a continuación 8 pasos de mi experiencia. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro porque este es lo que el Señor me enseñó a mí, cómo relacionarme con Él y cómo aprender a obedecerlo poco a poco. Como es el método que Dios tiene para mí, es probable que con alguno de ustedes no funcione, pero es probable que a alguno otro les sirva por lo menos alguno de los 8 puntos que vamos a ver. Ojalá lo anoten, ojalá lo estudien y les sirva por lo menos de guía. Insisto, esta es mi experiencia. El crecimiento con Dios es algo completamente personal. Pedro es muy diferente de Pablo, de Juan y de Jacobo. Cada apóstol tenía su personalidad y cada apóstol produjo sus frutos diferentes y fue tratado por el Señor de una manera diferente. Así es con nosotros. Los que estemos aquí congregados alrededor de esta palabra, cada uno debe hacer crecer el estilo personal de relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero esta es la guía, grosso modo. Primer punto, hay que creer que Él guía. Parece muy obvio, pero no lo es. Tú tienes que creerlo, tienes que ponerte a hacer el ejercicio mental y espiritual de decirte a ti mismo, a partir de hoy voy a creer que Dios me va a guiar, que Él sabe cómo hacerlo y que lo puede hacer, que no solamente le habló a Moisés, a Abraham, sino también me puede hablar a mí de una forma que yo ni sé cuál será. Algún día voy a entenderlo, pero arrancas por el creer que Él guía, que Él te guía. Esa es la enseñanza de hoy. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te guía.
Segundo, esto parece una contradicción con el primero, no lo es. Después de que has creído, y estoy hablando aquí de un proceso un poco racional, un poco de voluntad, con tu voluntad decides creer, en el segundo punto, ahora confías. Este es más difícil. Después de creer hay que confiar. Acuérdense que creer en griego implica confiar, pero aquí lo estoy diferenciando porque es que he visto con muchísima frecuencia que nos llamamos cristianos, pero no confiamos en Dios en ciertos aspectos de nuestra vida y a veces en muchos aspectos de nuestra vida. No confiamos, tenemos que ser sinceros. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra confianza. ¿Cómo confío yo en un amigo? Pues si lo miramos bien, eso es un milagro. Yo conozco a una persona y no sé cómo nació, qué le enseñaron, dónde estudió, cuáles son sus principios, no sé, pero de pronto siento empatía con él y empiezo a acercarme, él se acerca a mí, empezamos a hablar y con el tiempo se desarrolla la confianza. ¿No es eso fe? ¿Por qué va a ser distinto con el Espíritu Santo? Simplemente porque no lo vemos. Tenemos que aprender a confiar. Hermanos, este tiempo es escandaloso, es el tiempo de cristianos que no confían. Los pone uno a citar palabra y la recitan, la repiten con capítulo y versículo al pie de la letra, pero no la viven. Recitan la palabra, pero no confían en la palabra. Se les predica el Espíritu Santo y siguen en la carnalidad. Se les predica de la salvación de Cristo, de las cadenas y de las cárceles y siguen en esclavitud. Eso es no confiar. Por eso, si tú no confías, no podrás desarrollar este método. Tercero, creer, confiar. Tercero es querer siempre glorificar a Dios. Eso quiere decir que hagas lo que hagas, siempre tiene que ser para darle las gracias y para reconocer que Él es el que está detrás de todas las cosas. Parece mentira también, pero muchos cristianos están dentro de una iglesia, pero quieren darse bombo y platillos ellos mismos. Ah, es que yo. Cuando uno camina así no va a obtener nada, hasta que no aprenda a agacharle la cabeza al Señor y darle toda la gloria a Él. Señor, esa pretendida inteligencia mía no es mía, es tuya, Señor, tú me la diste. Voy a usarla como mayordomo. Esa sensibilidad que tengo, Señor, no es que yo sea muy tierno, muy tierna, es que eres tú que me la dio para que yo la use para tu gloria. Esa capacidad de entender rápidamente las cosas. Tú me la diste, Señor. Eso es darle la gloria. Siempre, siempre. Cuando yo me ufano de mi generosidad, de mi ternura, de mi inteligencia, me quedaré en la carne siempre. Cuarto, orar con sinceridad. Entonces ahora yo ya entendí que debo creer, que debo confiar y que debo darle la gloria a Dios. Ahora llega el momento, Señor, quiero subir en el espíritu, quiero empezar a entender cosas que no había visto hasta el momento, quiero salir de mis pasiones, de mis emociones, Señor, que tanto daño me hacen, que tanto me bajan, que tanto me arrastran, y quiero ser un gigante espiritual para ti, Señor. No para mi gloria, sino para la tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Esa es la oración de compromiso para iniciar la santidad, para iniciar la verdadera relación con el Espíritu Santo. Quinto, aquí viene otro desafío en cuanto a la parte de la fe. Entender que todo lo que sienta a partir de esa oración, de ese desafío de confiar, de ese desafío de creer, todo lo que empiece a sentir de ahí en adelante, como deseo o como impulso espontáneo, basado en que Dios es el que da el querer como el hacer, entonces a partir de ese momento se convierte en algo espiritual si es bíblico. Me voy a explicar un poco más. Yo ya quiero crecer en el espíritu, ya me desafié a creer, ya estoy confiando ciegamente y ya le oré al Señor. Entonces en ese momento me digo a mí mismo, bueno, a partir de hoy voy a
creer que el Espíritu Santo me empezó a guiar. El Espíritu Santo no va a ser invasivo, no va a tomar el 100% de tus decisiones. Va a esperar hasta que tú vayas aprendiendo poco a poco cómo es que te guía. Pero si de pronto sientes el impulso, uy Señor, creo que debo abrir la Biblia y leer un versículo. Eso sí está conforme a lo que dice la Escritura, creciendo en la palabra. Entonces, déjate llevar. ¿Estás muy ocupado? No importa. Bota todo y busca tu Biblia y abre a ver qué es lo que el Señor te va a hablar. Entonces, tú ahora te vas a guiar así. Si conoces la Biblia y sabes que lo que estás sintiendo está conforme a ella, entonces muy seguramente proviene del Espíritu Santo. Puede que a veces no, inclusive así, el Señor viene a probarnos para que aprendamos con el método de ensayo y error. No te vayas a sentir frustrado, encuentras 3 o 4 errores seguidos. Pensaste que esto te lo estaba inspirando el Espíritu Santo y no, y esto tampoco, y esto tampoco. No, así es, el Espíritu Santo te está enseñando aún de las experiencias negativas. El punto 6 es el que estaba explicando ahorita. Tienes que arriesgarte a buscar percibir lo que el Espíritu Santo te está mostrando. El Espíritu Santo habla con una voz muy suave, como si fuera un impulso que nace dentro de ti, y por tanto muchas veces no vas a saber quién es el que está moviendo ese impulso, si eres tú, si es el pecado o si es el Espíritu. Tienes que arriesgarte. Ya te di una guía. Si está conforme a la Escritura, lo más probable es que venga del Espíritu. Pero aún así, va a haber momentos en los cuales le puede uno ocurrir como a Abraham. Tú te has puesto a pensar que Dios dice, no matarás, y sin embargo Abraham le dijo, entrégame a tu hijo. Si Abraham estuviera en estos tiempos, ¿qué habría pensado? Eso no es bíblico. No me habló Dios. Lo que yo estoy seguro fue que Dios habló con tanta firmeza, le dio tanta certeza a Abraham que así él hubiera visto los 10 mandamientos frente a él, habría dicho, un momento, esta sí es la voz de Dios. Porque él estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque dejó su tierra y su parentela cuando el Señor le habló y lo hizo sin dudar. Y el Señor le hablaba de muchas maneras a Abraham y Abraham siempre lo oía, ya conocía la voz de Dios. Entonces el Señor va a llegar el momento en que ya cuando tú le conoces la voz, te desafía y te muestra algo que va contra toda lógica para ver si tú lo vas a obedecer. Tienes que arriesgarte a percibir lo que Él dice. Esto parece muy complicado, pero no lo es, hermanos, créanme que no. Séptimo, si se equivoca uno, tranquilo que eso es parte del aprendizaje, ya lo había dicho antes. Y octavo, volver a empezar cuando sea necesario. Llevas 3 ocasiones en que parece que has creído que el Espíritu te hablaba y no era, vuelve a la cuarta, vuelve a la quinta, persiste. Y verás que pasado un tiempo empiezas a decir, ay, ya estoy empezando a entender, ya estoy empezando a conocer el temperamento del Espíritu Santo. Ahora sí estoy empezando a relacionarme con Él. Ahora sí ya sé. Gálatas 5:16. Digo, pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Esto es lo que se llama vivir en victoria. Miren, cuando yo oigo al Espíritu Santo, cuando ando en Él, es muy fácil obedecer. Y inclusive cualquier tentación que se ponga al frente, uno dice, no, yo no quiero desagradar a mi hermoso Dios. Ha sido tan bueno conmigo que no quiero ofenderlo. Y se va. Y que con una facilidad salió de la tentación. Salmo 143:10. Estamos mirando con la palabra que es todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vean, aquí está la confirmación de que no es con las fuerzas del hombre,
sino con el propio Espíritu Santo. Si tú sigues los pasos que te di atrás, el Espíritu va a decir, este hijo mío está dispuesto, yo lo voy a ayudar a que me conozca. Yo no voy a jugar a las escondidas con él. Voy a darle cosas fáciles para que vaya creciendo, y a medida que vaya creciendo, vamos aumentando el nivel de enseñanza. Isaías 48, 16 al 19. Y terminamos con otro último pasaje. Este es el penúltimo. Isaías 48, 16. Acercaos a mí. Aquí está hablando Isaías. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió el Señor Dios y su Espíritu. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Oigan aquí. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él es tan amoroso que nos toma como si fuera nuestro papá y nosotros unos bebés que están aprendiendo a caminar. ¿Qué hace el papá? Toma de la mano al bebé para que dé sus primeros pasos. ¿Cuándo lo va a soltar? Cuando el bebé ya camina solito y con seguridad. Antes no lo suelta. Versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Esta es la recompensa, mis hermanos. Crecer en el Espíritu Santo es para que tú tengas paz y justicia. Y el versículo 19, fuera como la arena tu descendencia, tus hijos biológicos y espirituales serían grandes. Y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia, dice el Señor Dios. Vivir con el Espíritu Santo nos da paz y nos da una herencia bendecida. Los hijos espirituales, aquellos a los que les compartamos el Evangelio. Si caminamos nosotros en el Espíritu, ellos van a aprender a caminar. Entonces serán verdaderos descendientes espirituales nuestros. Y bueno, Gálatas 5:25. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Tan sencillo? Vivimos en el Espíritu porque nos fue dado el Espíritu en el momento que creímos en Cristo. Así debemos andar. Entonces, para terminar como oración, como inicio de la oración, el Salmo 25:5. Miren esta belleza como oración. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Hay que esperar para que Él nos enseñe. Sé persistente, sé valiente, habla con Él todos los días, en todo momento cuando puedas. Pregúntale cómo hacer para que su espíritu te guíe. Pídele la confianza que necesitas. Pídele cualquier cosa que te falte, pero hazlo con fe y con desafío a tu carne. Padre, yo te pido, Señor, por estos que están oyendo tu palabra. Te pido, Señor, para que esa porción de tu espíritu sea fuerte y firme en ellos, Señor. Crezca por encima de cualquier barrera y cualquier oposición. Padre, en el nombre de Jesús, levántate con poder, Señor, sobre cada oído, sobre cada corazón que está aquí, que está oyendo tu palabra, que la ha oído, que ha tomado con convicción esa palabra, que la ha tomado para sí diciendo amén, Señor, que la ha creído, que quiere vivir en una nueva forma, en una nueva dimensión, para estar listo, Señor, para cuando tú vengas. Padre, toma a estos valientes, a los que creen en tu palabra, a los que creen en tus promesas, a los que crucifican su carne, Señor, para que el Espíritu sea la morada de tu Espíritu, para que en su corazón viva tu Espíritu, Señor. Toma, Padre, a cada valiente que está aquí y vístelo con vestiduras blancas, para que cuando tú vengas, Señor, los lleves con tu infinito amor, en el nombre de Jesús.
Amén.